21:01. Yo quiero darle la cordial bienvenida al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, quien además es abogado constitucionalista, que nos va a ayudar a comprender lo que ha ocurrido ayer en el Legislativo. Diputado, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Paola. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. Diputado, ¿cómo es que se va a lograr que se cumpla la promulgación realizada la pasada jornada por Andrónico Rodríguez? ¿Cómo se va a respetar este hecho? Mire, la Constitución señala en el artículo 164 que la ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. El presidente del Estado y el gobierno no quieren dar cumplimiento a esta norma constitucional y en lugar de dar cumplimiento quieren remitir la ley promulgada por el presidente en ejercicio de la Asamblea el día de ayer al Tribunal Constitucional de facto para que haga un pronunciamiento sobre esa ley que ya está promulgada. Usted sabe, Paola, que hay un principio universal de derecho, que es como la ley de la gravedad en física, que ningún juez puede actuar como juez en causa propia, con conflicto de intereses. Y estos sinvergüenzas, esta mafia judicial de Luis Arce Catacora, que están preparando el fraude electoral para las elecciones presidenciales del 2025, haciendo unas elecciones judiciales fragmentadas para que se queden 5 autoprorrogados de facto y sean los que hagan este trabajo sucio para el gobierno, son los que han venido desde el momento en que se han autoprorrogado por orden de Luis Arce Catacora hasta ahora, han venido interviniendo en todos estos casos con un evidente conflicto de intereses y actuando como jueces en causa propia, cuando además están desempeñando estas funciones de manera ilegal a partir del 2 de enero del 2024. Entonces, obviamente, con esto se está ganando un juicio de responsabilidades el presidente Luis Arce Catacora, que lo vamos a tener que hacer valer en la próxima gestión de gobierno, con la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional. Diputado, y cuando exista una verdadera renovación del órgano judicial. Diputado, si me permite, ilegal y anticonstitucional son los dos términos que ha utilizado el ministro de Justicia para referirse a la promulgación de esta ley. ¿Usted considera que con este accionar de Andrónico Rodríguez más bien se va a restituir el orden constitucional en el Estado? Plenamente considero eso. Lo ilegal y lo inconstitucional es la autoprórroga que ha sido ordenada, fomentada, engendrada y prohijada por el gobierno de Luis Arce para que estos magistrados de facto del Tribunal Constitucional hagan el fraude electoral del 2025 como lo hizo Maduro en Venezuela con su Tribunal Supremo de Justicia. Usted no va a ver ningún juez en el mundo que decida su autoridad de juez por su propia voluntad, invistiéndose a sí mismo el título de autoridad judicial. Semejante barbaridad únicamente la hemos visto en Bolivia, cuando estos señores, una vez vencido su mandato de 6 años como establecía la Constitución, han decidido autoprorrogarse por instrucciones e intereses de Luis Arce Catacora. En este sentido, diputado, hoy los arcistas salen a la palestra y manifiestan de que existe un interés y un cálculo político y una alianza entre Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo liderado por el ala evista, por Andrónico Rodríguez. ¿Qué le dice hoy usted a esos diputados cuando Comunidad Ciudadana, si no me equivoco y si estoy en un error usted me corrige, ha sido la proyectista de esta ley, ¿verdad? Correcto, la hemos proyectado con Carlos Mesa con mi persona, estamos hablando de diciembre del año pasado, a los pocos días que estos autoprorrogados por intereses de Luis Arce Catacora emitieron la Declaración Constitucional 49. Y es una ley que ha sido aprobada por más de 2/3 en la sesión de Asamblea Legislativa y con el voto unánime de los diputados y senadores de Comunidad Ciudadana, en una sesión donde nos cortaron la luz, nos cerraron las puertas, nos llevaron sus barras bravas en la tribuna para que no nos dejen sesionar. Usted se acordará de esa sesión histórica. Entonces, acá los que están saboteando de manera inclemente la elección judicial para que se queden estos autoprorrogados y destruyan la democracia en Bolivia son precisamente la bancada del gobierno y de Luis Arce Catacora en la Cámara de Diputados, ¿no? Esa es la realidad de la situación y quieren ocultarla. Hemos dicho, Paola, una y mil veces,
que el expresidente Evo Morales está totalmente inhabilitado para ser candidato presidencial por 3 decisiones anteriores a la prórroga de sus magistrados. Primero, por el referéndum del 21 de febrero. Segundo, por la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Y tercero, por la sentencia 1010 de estos mismos autoprorrogados, cuando todavía el año pasado no estaban ejerciendo ilegalmente sus funciones. Y yo he señalado más de 10 veces a los medios de comunicación que los últimos bloqueos del expresidente Evo Morales y sus secuaces es delito de lesa majestad contra el pueblo de Bolivia por el estado de catástrofe económica que han generado estos 19 años de gobiernos, tanto de Evo Morales como de Luis Arce Catacora. Entonces no puede haber ninguna posibilidad de creer esas falsedades que están esgrimiendo de que aquí se trataría de proteger al expresidente Evo Morales. Diputado, ¿qué va a pasar ahora con todos los fallos que han emitido durante este tiempo? Prácticamente un año que habrían estado prorrogados estos magistrados. Ellos también anularon aquella sesión a la que usted hacía referencia hace instantes nada más. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la población va a ver que estos fallos no sirven, no son legales? Lo que no entendemos es cómo se va a lograr aplicar esta sentencia cuando hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado que van a seguir trabajando con total normalidad. Le agradezco esa pregunta, Paula, es muy importante. Mire, primero, todos aquellos fallos que conllevan usurpación y anulación de funciones de los poderes de derecho, como el que usted señala en relación a la Asamblea Legislativa o al Tribunal Supremo Electoral, son los propios órganos de derecho que pueden desconocer esas sentencias que no tienen ningún valor jurídico. Y por eso es que el día de ayer se ha promulgado la ley de cesación de estos autoprorrogados, porque el poder de derecho, que es la Asamblea Legislativa, restablece la Constitución y la democracia violada por este poder de facto y pone las cosas en su lugar. Obviamente, como tienen el respaldo del gobierno y de la fuerza pública, estos autoprorrogados se están atornillando de manera ilegal en sus funciones. Obviamente están aumentando las prevaricaciones que están cometiendo desde el 2 de enero. Lo que va a pasar es que el pueblo de Bolivia va a tener que reaccionar cuando nos obliguen a votar para una elección judicial fragmentada, donde en lugar de hacer una verdadera renovación del órgano judicial, la trampa que está tendiendo al votante Luis Arce Catacora es que vas a barnizar con tu voto la permanencia de 5 autoprorrogados en el TCP, que son los que van a hacer el trabajo sucio electoral para Luis Arce Catacora en 2025. Entonces los ciudadanos vamos a tener que reaccionar en esa elección fraudulenta y contaminada del 15 de diciembre, que la han distorsionado y la han desnaturalizado por esta razón, y vamos a tener que ver la posibilidad de convertir eso en un plebiscito contra el gobierno a través del voto nulo o de otro mecanismo que permita a los ciudadanos expresar su repudio o su bronca frente a este atentado grotesco y grosero contra la democracia y contra el orden constitucional. Ya se trata de un enfrentamiento de poderes de derecho de la Asamblea y del Tribunal Supremo Electoral que están queriendo ser anulados por este poder de facto, cuyos hilos los maneja detrás de las cortinas Luis Arce Catacora y su gobierno. Diputado, esto en lo estrictamente jurídico, ¿cuál es el costo en lo político de lo que ha ocurrido? ¿Esto le sirve a Andrónico Rodríguez también para tomar un baño de popularidad cuando ahora se baraja su nombre para ser candidato rumbo a las elecciones del 2025? ¿Considera que esto es así? No, yo considero que él está cumpliendo un deber constitucional porque esta es una ley, como usted muy bien lo mencionaba, que ha sido proyectada desde diciembre del año pasado. La proyectó el líder de la Alianza, Carlos Mesa, conjuntamente con mi persona, y se la aprobó por más de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces no se trata de un tema de beneficio político para ninguna de las dos partes, se trata de un deber cívico ante la patria para recuperar la Constitución que ha sido violada por estos usurpadores judiciales y para evitar el derrumbe de la democracia. Eso es lo que está en juego. Y un tema importante, Paola, el ministro de Gobierno le miente al país cuando dice que se van a poner en tela de juicio 8,000 sentencias que han dictado estos autoprorrogados.
Y la respuesta está en la propia ley 75, porque dice que solo se pueden revisar estas sentencias, las posteriores al 2 de enero del 2024, cuando uno de los litigantes que ha intervenido en esos casos pida la revisión ante las nuevas autoridades de derecho elegidas por el voto popular frente a estas autoridades de facto. Es como cuando había dictaduras militares, por ejemplo la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, que promulgó los códigos Banzer. Cuando Siles Suazo recuperó la democracia, esos códigos se revisaron, los contenidos buenos se los mantuvo y los contenidos malos se los dejó de lado, se los derogó, se los cambió, se los abrogó. Pero no por poner en revisión esos códigos íbamos a decir que se quede la dictadura militar de manera indefinida, que es lo que quiere el ministro de Gobierno, que esta dictadura judicial de Luis Arce Catacora se quede de manera indefinida para que hagan el trabajo sucio electoral de convalidar su fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2025. Diputado, quiero agradecerle por este tiempo. Para finalizar, coincidimos en que hay un total desorden, hay una desinstitucionalización en el país que está llevando también a interpretaciones antojadizas a propósito de la norma, que un día los magistrados hacen bien, al otro día son autoprorrogados e ilegales. Coincidimos plenamente con el matiz de que para nosotros, a partir del 2 de enero, todo lo que han hecho está sujeto a revisión. Tiene vigencia, pero tiene cuestionamiento de ilegalidad. Por lo tanto, las nuevas autoridades de derecho elegidas por el voto popular en estos órganos judiciales, si hay pedido de parte interesada, tienen que revisar estas decisiones. Si son correctas en contenido, las validarán, y si son viciosas o violatorias de derechos en contenido, las tendrán que anular. Diputado, gracias por este tiempo que le ha dedicado a Cartas sobre la Mesa. Lo estaremos convocando para hablar de otros temas. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Buenas noches. Gracias, yo soy el agradecido. Un cordial saludo. Hasta luego. Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, además abogado constitucionalista, con quien hemos tratado de entender este embrollo jurídico que tenemos a propósito de la prórroga de los magistrados. Punto y aparte, volvemos con más información, pero antes un consejo.